Del aguacate al terror. Lo que vas a escuchar no está en las series. Es la historia real de cómo un campesino de Michoacán construyó el cartel más brutal y avanzado de México. Una organización que no solo trafica drogas, sino que paraliza ciudades, derriba helicópteros y desafía a gobiernos. El origen de la bestia. El cártel Jalisco Nueva Generación nació entre las ruinas de otros imperios. A finales de los años 2000, mientras los viejos cárteles se desangraban entre traiciones y operativos militares, un nuevo nombre comenzó a correr en los pasillos oscuros del narco: el Mencho. Su verdadero nombre es Nemesio Oseguera Cervantes. Nacido en Aguililla, Michoacán, en 1966, comenzó como campesino cultivando aguacates, pero la pobreza, el abandono estatal y la violencia marcaron su camino. En los 90 fue arrestado en California por distribuir heroína. Pasó 3 años en prisión, aprendiendo el negocio desde adentro. Luego fue deportado y regresó con un plan. Mientras el gobierno mexicano atacaba sin estrategia clara, Mencho reclutaba sicarios, sobornaba policías y tejía alianzas. No gritaba, no daba entrevistas, solo avanzaba, silencioso, implacable. El contexto que lo permitió. En 2006, el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico. Mandó al ejército a las calles. Más de 50.000 soldados patrullaban zonas calientes. Pero lejos de traer paz, esto abrió una caja de Pandora. Los carteles se fragmentaron. Aparecieron grupos más pequeños, más violentos y más impredecibles. Uno de esos grupos fue el Cártel del Milenio. Aliado del Cártel de Sinaloa, operaba en Jalisco y Michoacán. Pero tras la muerte de su líder Ignacio Nacho Coronel en 2010, el Milenio se partió en dos: la resistencia y los torcidos. Este último liderado por el Mencho. Fue allí donde todo cambió. Oseguera Cervantes no solo aprovechó el caos, lo convirtió en estrategia. Usó sus contactos en Estados Unidos, su experiencia en el narcomenudeo y su frialdad para formar un nuevo grupo: los Matacetas. En 2009 apareció un camión en Cancún con 3 cuerpos torturados y un mensaje: somos el nuevo grupo Matacetas y vamos a luchar contra ellos en todos los estados para un México más limpio. Era una declaración de guerra y también una jugada de relaciones públicas. Nace el CJNG. En 2011, tras absorber a los Matacetas, el Mencho unificó varias células y fundó oficialmente el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Se presentaban como defensores del pueblo frente a la brutalidad de los Zetas. Pero lo que venía era aún más aterrador. Ese mismo año dejaron 35 cadáveres en una avenida de Veracruz, todos torturados. Junto a ellos una manta: esto les va a pasar a todos los Zetas que quedan. La señal estaba clara. Ningún enemigo iba a ser tolerado. CJNG no buscaba negociar, quería dominar. A diferencia de otros grupos, no solo mataban, humillaban, grababan, difundían, enviaban mensajes públicos. Era guerra psicológica. Y mientras sembraban terror, construían redes, infiltraban policías municipales, compraban alcaldes, extorsionaban empresarios. Todo bajo un orden militar. Todo bajo el control de el Mencho. Estrategia, sangre, redes y poder. La expansión fue feroz. Primero Jalisco, luego Michoacán, Colima, Guanajuato. El método era siempre el mismo: atacar con una violencia desmedida, luego comprar voluntades. Si no aceptaban, los desaparecían. La brutalidad era marca registrada. En 2015 derribaron un helicóptero del ejército con un lanzacohetes. Simultáneamente, organizaron más de 30 bloqueos en puntos estratégicos. Pararon Guadalajara. Mandaron un mensaje: el CJNG no era un grupo más. Era una fuerza militar con alcance nacional. A eso se sumó innovación tecnológica: drones, criptomonedas, submarinos artesanales. Mientras otros cárteles seguían usando mulas, CJNG operaba con logística profesional. Tenían laboratorios ocultos en la sierra, rutas hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Sus ingresos eran imposibles de rastrear, pero no era solo negocio, era ideología. Muchos de sus miembros creían estar en una misión. Combatían al Estado, pero también a rivales. En cada ciudad nueva imponían sus reglas: toque de queda, pagos obligatorios, control absoluto. CJNG no solo es un cartel, es una maquinaria, una sombra que se adapta, muta y sobrevive. El Mencho, su líder, rara vez aparece.
no usa celulares, no confía en nadie. Sus enemigos desaparecen. Sus aliados también, si lo traicionan. Y mientras el gobierno parece siempre ir un paso atrás, el CJNG avanza. Una máquina de guerra. Para 2015, CJNG dejó de ser una organización criminal más. Se había transformado en una auténtica fuerza militar. Aquel año, México vivió un día que dejó claro el nivel de poder que había alcanzado el grupo. El 1 de mayo el ejército lanzó la Operación Jalisco, intentando capturar al Mencho. Pero no imaginaron lo que vendría. Con lanzacohetes el cártel derribó un helicóptero militar cerca de Villa Purificación. Murieron soldados, hubo heridos. Esa misma tarde en Guadalajara el CJNG paralizó la ciudad con bloqueos simultáneos. Vehículos incendiados, ataques coordinados, caos absoluto. El mensaje era evidente. No nos van a detener. Este hecho marcó un antes y un después. CJNG no actuaba como criminales comunes, sino como insurgentes. Habían adoptado técnicas de guerrilla urbana. Su estructura, formada por células independientes, complicaba la tarea de las autoridades. Cada vez que atrapaban a un jefe, surgía otro. La hidra no dejaba de crecer. Además, comenzaron a desplegar tácticas nuevas. Drones armados sobre Michoacán, bombas voladoras, francotiradores urbanos en Guanajuato, vehículos blindados artesanales apodados narcotanques, capaces de resistir armas de guerra. CJNG se convirtió en una fuerza híbrida, mitad ejército, mitad mafia. Combatirlos ya no era un asunto policial, era una guerra. El impacto social fue devastador. Comunidades enteras desplazadas, pueblos abandonados, jóvenes reclutados bajo amenaza o seducción económica. Las instituciones locales colapsaron, cediendo el control total a los narcos. Era la guerra civil encubierta. Imperio global del narco. A medida que consolidaban su control local, CJNG saltó fronteras. No solo traficaban drogas hacia Estados Unidos, crearon rutas hacia Europa, Asia y Australia. Fueron pioneros usando drones para pasar metanfetaminas. Inventaron submarinos semisumergibles para evadir controles marítimos. Se calcula que para 2020, sus ingresos eran superiores a $20.000 millones anuales, más que muchas grandes multinacionales. Y para mover ese dinero, desarrollaron redes financieras sofisticadas, criptomonedas, cuentas en paraísos fiscales, empresas legítimas para lavar ganancias ilícitas. La DEA los catalogó como la principal amenaza global en narcotráfico. En respuesta, agencias internacionales lanzaron operaciones conjuntas como Operación Pitón, con más de 600 detenidos y millones confiscados. Pero fue insuficiente. En Europa, alianzas estratégicas con mafias italianas como la 'Ndrangheta facilitaron la entrada de drogas mexicanas. En Japón cooperaron con la Yakuza y en Colombia mantuvieron guerras sangrientas contra otros cárteles por el control de rutas y cultivos. El CJNG ya no era un problema solo mexicano. Era un fenómeno global. Geopolítica del terror. Con tanto poder económico y militar, el CJNG comenzó a afectar directamente la política internacional. Su expansión complicó las relaciones entre México y Estados Unidos. Washington presionó a México para actuar con fuerza, pero el gobierno mexicano parecía desbordado. Dentro de México, la corrupción del cartel alcanzaba niveles impensables. Desde alcaldes hasta gobernadores y altos mandos policiales, todos podían estar comprados o amenazados. La soberanía nacional comenzó a cuestionarse. ¿Quién gobernaba realmente en ciertas regiones? Durante la pandemia de COVID-19, en otra jugada de relaciones públicas, CJNG repartió despensas y medicamentos en comunidades marginadas. Se presentaron como benefactores sociales allí donde el Estado fallaba. En Michoacán y Jalisco construyeron escuelas y clínicas, intentando legitimar su dominio frente a la población local. Pero esa ayuda nunca fue gratuita, era un mecanismo más de control. La capacidad del CJNG para desestabilizar regiones enteras se volvió un desafío geopolítico. Estados Unidos incrementó la presión diplomática y económica, congelando cuentas bancarias vinculadas al cártel. Pero este respondía adaptándose rápidamente, utilizando nuevas tecnologías financieras para eludir bloqueos. El juego del gato y el ratón financiero continuaba sin un final a la vista. El futuro. Amenaza insurgente. Pero quizás lo más preocupante es el futuro inmediato. El CJNG está dejando atrás el formato tradicional del narcotráfico.
Se está convirtiendo en algo parecido a una insurgencia armada. Operan campos de entrenamiento en la Sierra Madre, reclutan exmilitares, usan tácticas de guerra urbana, emplean inteligencia encriptada. Todo esto recuerda más a una guerrilla que a un cártel. Actualmente el Mencho continúa prófugo. Su captura es prioridad mundial con una recompensa de $10 millones, la misma que en su momento tuvo Joaquín El Chapo Guzmán. Pero a diferencia del Chapo, el Mencho mantiene un perfil discreto, casi fantasmal. No comete errores, no usa tecnologías rastreables. Lidera desde las sombras moviéndose constantemente en las montañas de Jalisco. En caso de caer, la sucesión preocupa a expertos y autoridades. Su hijo, Rubén Oseguera González, el Menchito, encarcelado en Estados Unidos, podría heredar el control. O tal vez surjan conflictos internos entre facciones rivales, aumentando la violencia. Además, el CJNG diversifica negocios hacia el tráfico de armas y personas. Aprovechan las rutas ya establecidas para mover migrantes y armas, multiplicando ganancias y complicando aún más su combate. Frente a esta amenaza, el gobierno mexicano parece paralizado. La estrategia abrazos no balazos del presidente López Obrador ha recibido duras críticas. Muchos aseguran que México necesita acciones firmes, coordinadas internacionalmente para frenar al cártel. Mientras tanto, la sociedad civil empieza a reaccionar. Han surgido movimientos ciudadanos que resisten la infiltración del crimen organizado, reclamando paz y seguridad. Pero sus voces, aunque valientes, enfrentan una maquinaria de guerra sin precedentes. El CJNG no muestra señales de debilidad. Su poder financiero, su estructura militar y sus tácticas innovadoras lo convierten en la organización criminal más peligrosa del siglo XXI. La batalla contra el CJNG no será rápida ni sencilla. Requiere una respuesta coordinada entre naciones, estrategias innovadoras y voluntad política para acabar con la corrupción que alimenta al monstruo. Mientras esto sucede, México sigue atrapado entre dos fuegos: la brutalidad de los cárteles y la impotencia del Estado. El futuro es incierto. La violencia continúa. Y en medio de esta tragedia, una pregunta se hace inevitable. ¿Quién realmente domina México? ¿El gobierno legítimo o el cartel? La respuesta no solo definirá el destino del país, sino que afectará la seguridad de todo el hemisferio. La lucha apenas comienza, y el desenlace aún no está escrito. 9. El pulso de la vida cotidiana bajo el CJNG. En los pueblos y ciudades donde CJNG impone su ley, la vida cotidiana se ha convertido en un delicado equilibrio entre la rutina y el miedo. En municipios de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Colima, la población aprendió a identificar los horarios peligrosos, los caminos que deben evitarse y los códigos no escritos para sobrevivir. Los niños ya no juegan libremente en las calles al anochecer. Los comerciantes no abren sus negocios sin el visto bueno de los emisarios del cartel. Los extorsionadores pasan puntuales cada semana. Los pagos son obligatorios, por protección, por derecho de piso, por existir. El que se niega aparece en los noticieros al día siguiente, como advertencia pública. El terror ya no es abstracto, es parte de la realidad diaria. La mayoría calla, otros emigran, unos pocos se rebelan y casi siempre pagan el precio más alto. Los testimonios recogidos por periodistas y organizaciones de derechos humanos revelan patrones similares: escuelas cerradas, clínicas tomadas, familias desplazadas a la fuerza. Hay ciudades donde la presencia policial no significa protección, sino miedo adicional, porque muchos agentes colaboran con los criminales. Los habitantes viven en una especie de zona gris, donde la ley y el crimen se confunden. 10. Economía criminal. La otra cara del poder. Detrás de la violencia, la verdadera arma del CJNG es su capacidad de controlar y distorsionar la economía local y nacional. En Michoacán, el llamado oro verde, el aguacate, se ha convertido en uno de los principales motores de la riqueza del cartel. Productores independientes son obligados a pagar cuotas exorbitantes. Las exportaciones legales sirven para lavar dinero y ganar legitimidad ante el mundo. Pero el aguacate es solo el comienzo. CJNG también domina la minería informal, el comercio de hierro, la tala clandestina, el turismo y hasta empresas de bienes raíces y restaurantes en grandes ciudades. La frontera entre economía legal e ilegal es cada vez más difusa.
Incluso negocios aparentemente inocentes como farmacias, gasolineras o pequeñas tiendas pueden estar bajo control del cartel, sirviendo como tapadera para el lavado de capitales. Esta infiltración masiva crea un círculo vicioso. Los empresarios que aceptan las reglas del CJNG prosperan, mientras que quienes se resisten son desplazados o eliminados. El resultado es un mercado desequilibrado, donde la competencia sana desaparece y la dependencia del crimen se multiplica. Muchos jóvenes, al no ver opciones de empleo legítimo, optan por el narco, alimentando el ciclo. El gobierno ha intentado frenar esta maquinaria con congelamientos de cuentas, operativos y decomisos, pero el CJNG siempre encuentra nuevas rutas, testaferros o tecnologías para seguir operando. El uso de criptomonedas y fintech les permite mover grandes sumas de dinero sin dejar rastro. La sofisticación financiera del cartel rivaliza con bancos internacionales, y no pocos han sido sancionados por facilitar, conscientes o no, el lavado de dinero mexicano. La cultura del miedo y la resignación. La violencia del CJNG no solo destruye cuerpos, también erosiona el tejido social. En muchas comunidades la confianza en el vecino, el maestro o el policía se ha perdido. El rumor es la nueva moneda. Las redes sociales sirven tanto para difundir pánico como para enviar mensajes mafiosos. Un vídeo de ejecución o una manta con amenazas puede paralizar una ciudad entera durante días. Muchos periodistas han pagado con su vida por investigar o denunciar las actividades del cartel. El periodismo de investigación en estados controlados por el CJNG se ha convertido en un oficio de alto riesgo. La autocensura reina en redacciones locales. Las familias de comunicadores han tenido que huir, dejando atrás su profesión y su historia. A nivel cultural, el narco ha dejado huella profunda. Canciones, películas, series y hasta memes reproducen el mito del Mencho y su organización. Algunos jóvenes ven en los líderes del CJNG una figura aspiracional: poder, dinero fácil, respeto. La narcocultura se convierte en refugio ante la ausencia de proyectos de vida legítimos. 12. El Estado frente al monstruo. La respuesta oficial al CJNG ha variado entre la mano dura y la contención tibia. El despliegue de fuerzas armadas en estados clave no ha logrado reducir de manera sostenible la violencia. Por cada líder capturado surgen dos nuevos. Las estrategias de militarización han sido criticadas por organismos de derechos humanos que denuncian abusos y ejecuciones extrajudiciales, así como desplazamientos forzados. A la par, la corrupción institucional debilita cualquier avance. Hay testimonios de alcaldes que ganaron elecciones gracias al apoyo del CJNG, de policías municipales que patrullan en coordinación con sicarios, de jueces que archivan expedientes incómodos. Cuando el Estado es parte del problema, la solución parece lejana. En 2020, la operación Agave Azul fue vendida como un golpe definitivo. Más de 1000 cuentas bancarias congeladas, cientos de órdenes de arresto, coordinación inédita con agencias estadounidenses. Sin embargo, el impacto fue limitado y temporal. La capacidad de adaptación del CJNG resultó mayor que la presión estatal. El propio discurso presidencial ha variado. López Obrador llegó al poder prometiendo abrazos no balazos, pero la realidad de la guerra narca lo obligó a modificar el tono. Aún así, para muchas comunidades, el Estado sigue ausente. 13. Las alianzas del narco global. Lo que diferencia al CJNG de los carteles clásicos es su visión internacionalista. La colaboración con organizaciones como la 'Ndrangheta italiana o la Yakuza japonesa les ha permitido expandir su alcance. Rutas compartidas, métodos de lavado, protección mutua. El crimen ya no tiene fronteras. En Sudamérica han tejido alianzas con bandas colombianas para controlar el tráfico de cocaína. En Centroamérica establecen corredores seguros usando violencia y sobornos. En Estados Unidos su metanfetamina y fentanilo han alimentado la crisis de opioides, provocando decenas de miles de muertes. En Europa su presencia crece en puertos clave de España, Holanda y Alemania. Las agencias internacionales como Interpol, Europol y la DEA reconocen que combatir al CJNG es una tarea titánica. La colaboración multinacional ha logrado golpes parciales, pero la red sigue intacta. Mientras exista demanda de drogas, la maquinaria seguirá operando. El debate ético. ¿Es posible la paz? En medio de este panorama, la sociedad mexicana se enfrenta a un dilema moral.
¿Es posible derrotar al CJNG solo con represión? ¿O es necesario repensar la política de drogas, la justicia social y la distribución de la riqueza? Algunos proponen la legalización de ciertas sustancias como estrategia para quitar poder económico al narco. Otros insisten en fortalecer la educación, las oportunidades y la inclusión social como único camino sostenible. Mientras tanto, miles de familias siguen esperando justicia por sus desaparecidos y asesinados. El dolor y la impunidad erosionan la esperanza colectiva. La resistencia civil. Luz en la oscuridad. A pesar del miedo, han surgido movimientos de resistencia. Colectivos de madres buscan a sus hijos desaparecidos en fosas clandestinas, arriesgando su vida cada día. En algunos pueblos, la autodefensa armada ha surgido ante la inacción del Estado. Redes de periodistas independientes documentan la verdad desde el anonimato. En redes sociales, nuevas generaciones alzan la voz denunciando, organizando marchas, creando conciencia. Aunque dispersa y frágil, la resistencia civil representa la mejor esperanza frente al dominio del crimen. Pero es una lucha desigual, donde el precio puede ser la vida. 16. El futuro incierto. Sucesión y transformación. Con el Mencho envejeciendo y perseguido, el futuro del CJNG es una incógnita. Algunos expertos prevén una fragmentación interna y guerras sucesorias similares a las del cártel de Sinaloa tras la caída de El Chapo. Otros anticipan una consolidación bajo un liderazgo aún más despiadado y moderno, capaz de mutar según las tendencias globales del crimen. La evolución hacia el cibercrimen y el uso de inteligencia artificial para operaciones ilícitas abre nuevos escenarios. El CJNG ya explora el tráfico de personas, armas, explotación sexual y delitos financieros sofisticados. Su flexibilidad es su mayor fortaleza. Sin embargo, la presión internacional y la saturación de violencia pueden provocar una reacción social inesperada. Como ha pasado en otros países, a veces basta una chispa para detonar grandes cambios. 17. Conclusiones. ¿Quién tiene el control? México se encuentra en una encrucijada. Por un lado, un Estado debilitado y corrompido. Por otro, un monstruo criminal con poder económico, militar y social. Entre ambos, una sociedad que resiste, sobrevive y sueña con un futuro distinto. El CJNG ha demostrado ser más que un cártel. Es una estructura paralela de poder, capaz de gobernar, castigar, ayudar y destruir. Su legado, para bien o para mal, marcará la historia contemporánea de México y América Latina. El desenlace aún está abierto, pero algo es seguro: el silencio no es opción. Contar estas historias, analizar sus causas y exigir justicia es el primer paso para recuperar el país de las sombras. Porque aunque la bestia parezca invencible, la historia de México está llena de victorias imposibles. Y como dice un viejo refrán, más vale morir de pie que vivir de rodillas. La última palabra, como siempre, la tendrá el pueblo. 18. La mente detrás del monstruo. Psicología del narco. Para entender realmente el poder del CJNG, no basta con mirar las cifras de muertos o los millones de dólares en juego. Hay que adentrarse en la mente de quienes lo componen. ¿Qué mueve a un joven de 16 años a tomar un rifle y unirse a la organización? ¿Por qué un agricultor cansado de la pobreza decide convertirse en sicario? ¿Qué siente un jefe que ordena ejecuciones masivas? La respuesta, aunque incómoda, es compleja. No todo es pura maldad o avaricia. Muchos de los reclutados son víctimas de un sistema roto. Vienen de familias fragmentadas, sin opciones, criados entre balaceras y la promesa de dinero fácil. El narco ofrece no solo ingresos, sino una identidad, un sentido de pertenencia y hasta una supuesta justicia. Aquí sí te respetan, dicen los veteranos a los nuevos. El CJNG construyó su propio código de honor, su versión torcida de la lealtad y la disciplina. Un universo paralelo donde traicionar al cartel es peor que traicionar a la familia. Pero también hay narcos por convicción, dispuestos a matar por poder, venganza o puro placer. No son la mayoría, pero existen, y su sadismo es usado como herramienta de control. Vídeos de torturas y ejecuciones no solo siembran terror en la sociedad, también funcionan como rito de iniciación y muestra de lealtad interna. 19. El impacto en la niñez y la juventud. El CJNG ha dejado cicatrices profundas en las nuevas generaciones.
En muchas comunidades de Jalisco, Michoacán, Veracruz y Guanajuato, los niños crecen aprendiendo más rápido a distinguir el sonido de una AK-47 que a leer. Algunos han visto morir a sus padres, otros han sido desplazados varias veces, cambiando de escuela cada año. La violencia se convierte en paisaje cotidiano. No faltan relatos de adolescentes reclutados a la fuerza, obligados a servir como halcones, espías que vigilan movimientos de la policía, o como sicarios en entrenamiento. Los cárteles ofrecen celulares, ropa de marca, motos y dinero para seducirlos. En otros casos, la amenaza es directa: o trabajas para nosotros o desapareces. La ausencia de alternativas y el abandono del Estado convierten al crimen organizado en el único empleador viable. La cultura narco penetra la música, la ropa, las redes sociales. Los narcocorridos glorifican a los jefes y normalizan la violencia. No son solo canciones, son relatos que enseñan que ser valiente es sobrevivir a cualquier costo, que la ley del más fuerte es la única vigente. Los mitos y la imagen mediática. El FJNG ha comprendido como pocos la importancia del control narrativo. La difusión de vídeos espectaculares, mantas amenazantes y mensajes en redes sociales ha creado una mística alrededor de la organización. La figura del Mencho, por ejemplo, ha mutado en leyenda. Para algunos es un villano casi diabólico, para otros un Robin Hood moderno que castiga a traidores y reparte ayuda en pueblos olvidados. Los medios nacionales e internacionales, por su parte, contribuyen a veces a agrandar estos mitos. Las series de televisión y documentales, aun con buena intención, a menudo simplifican la realidad o caen en la espectacularización de la violencia. El peligro es real. En algunos sectores, la narcocultura ya es vista como una vía de movilidad social legítima. En respuesta, han surgido iniciativas para contrarrestar estos mensajes. Proyectos de periodismo independiente, colectivos artísticos y ONGs trabajan para contar historias de resistencia, esperanza y vida cotidiana lejos del crimen. Pero la batalla cultural es desigual. El dinero y la espectacularidad del narco siguen teniendo más alcance. 21. Nuevas rutas y tecnologías criminales. Mientras la policía y el ejército luchan con estrategias del siglo pasado, el CJNG innova constantemente. El uso de drones armados para ataques selectivos en Michoacán y Guanajuato marca solo el principio. Ahora emplean hackers para espiar comunicaciones de rivales y autoridades. Utilizan redes sociales cifradas para coordinar operaciones. Prueban nuevas formas de mover dinero, desde criptomonedas hasta tarjetas prepagadas. En logística desarrollan vehículos blindados más sofisticados, túneles más profundos y rutas marítimas alternas. El tráfico de precursores químicos para fabricar metanfetaminas y fentanilo es cada vez más difícil de rastrear, pues usan empresas pantalla, rutas internacionales y alianzas con criminales en China y Europa del Este. Incluso han comenzado a infiltrarse en sectores tecnológicos y de telecomunicaciones. En algunas ciudades manipulan proveedores de Internet, usan sistemas de videovigilancia propios, compran técnicos para asegurar zonas seguras o interferir las cámaras del gobierno. 22. El narco y la política, simbiosis peligrosa. Una de las claves del éxito del FJNG es su habilidad para corromper y cooptar instituciones. No solo se trata de sobornar policías municipales o estatales. También buscan influir en campañas políticas, financiar candidatos, imponer leyes locales o hasta intervenir en elecciones internas de partidos. Ha habido casos documentados de gobernadores, diputados y alcaldes financiados por el narco. La presión suele ser sutil. Primero ofrecen protección, después exigen favores, finalmente amenazan a quien no coopera. Así el cartel garantiza impunidad y acceso a contratos públicos, recursos y obras. El resultado es una simbiosis letal donde las fronteras entre crimen y política se difuminan. El desafío para México es monumental. Reformar las instituciones implica limpiar generaciones de corrupción, proteger a los honestos y castigar a los culpables sin piedad. Mientras esto no suceda, el CJNG seguirá operando con ventaja. 23. Narcotráfico, migración y crisis humanitaria. El FJNG no solo trafica drogas. Se ha convertido en un actor central en la trata de personas, el tráfico de armas y la migración irregular. Controla rutas migratorias en el sur de México, cobra cuotas a migrantes centroamericanos
y usa la violencia como herramienta de control y extorsión. Esta realidad ha agravado la crisis humanitaria en la frontera norte y en zonas rurales de México. Miles de personas huyen no solo de la pobreza, sino del terror impuesto por el cartel. El desplazamiento interno es silencioso pero masivo. Comunidades enteras abandonan sus tierras buscando refugio en otras ciudades o en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han endurecido controles y deportaciones, pero esto solo empuja a los migrantes a tomar rutas más peligrosas, donde el CJNG extorsiona, secuestra o recluta. Organismos internacionales denuncian una emergencia de derechos humanos que pocas veces aparece en titulares. El narco en la vida cotidiana urbana. Aunque muchos asocian al CJNG con zonas rurales o ciudades pequeñas, su influencia en grandes metrópolis es cada vez más evidente. En Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Tijuana, el cartel ha sabido infiltrarse en negocios, sindicatos, transporte público, comercio informal y hasta universidades. Los secuestros express, las extorsiones digitales y la venta de drogas sintéticas forman parte ya del día a día. Muchos jóvenes universitarios han sido captados como dealers o informantes, atraídos por promesas de dinero fácil. El crimen organizado también aprovecha plataformas digitales para ventas clandestinas, extorsiona a empresarios o amenazas anónimas. La ciudad, antes refugio ante la violencia rural, se convierte así en otro campo de batalla silencioso. Los ciudadanos aprenden a moverse con discreción, evitar ciertos barrios, no hablar de más en la calle ni en redes sociales. La paranoia y la desconfianza se cuelan en todos los ambientes. 25. Voces que resisten y buscan sanar. A pesar del horror, México es también tierra de resistencia. Madres buscadoras recorren el país con palas y fotografías de sus hijos desaparecidos. Organizaciones sociales crean espacios seguros para jóvenes en riesgo. Psicólogos y maestros trabajan incansablemente para sanar traumas y recuperar el tejido social. En barrios y pueblos nacen redes de apoyo vecinal, proyectos culturales, deportes comunitarios y festivales que celebran la vida y la esperanza. Son pequeños focos de luz que desafían la oscuridad, aunque muchas veces operan bajo amenazas o con recursos mínimos. Las redes sociales y el periodismo independiente permiten denunciar abusos, compartir información útil y tejer solidaridad. Cada historia recuperada, cada nombre rescatado del olvido, es una victoria frente al silencio y el miedo impuesto por el narco. 26. El papel de la comunidad internacional. El avance del CJNG ha obligado a una reacción global. Estados Unidos, Canadá, países europeos y organismos multilaterales han reforzado la cooperación en inteligencia, lavado de dinero y control fronterizo. Existen programas conjuntos para rastrear capitales, desmantelar redes logísticas y compartir datos sobre movimientos criminales. Pero la eficacia de estos esfuerzos depende en gran parte de la voluntad política y la transparencia mexicana. Cuando existen intereses encontrados, burocracia o corrupción, el CJNGD logra adaptarse y sobrevivir. Además, la presión internacional puede tener efectos secundarios. Militarización excesiva, violaciones a derechos humanos, criminalización de comunidades enteras. El equilibrio entre seguridad y justicia sigue siendo el gran desafío. ¿Un futuro sin narco? Alternativas y esperanza. ¿Es posible imaginar un México sin CJNG ni cárteles? La respuesta no es sencilla, pero existen caminos. Reformar el sistema judicial, invertir en educación, ofrecer empleos dignos y fortalecer la prevención del delito son pasos fundamentales. La legalización o regulación de algunas drogas podría arrebatarles parte del negocio, aunque nunca eliminará el problema por completo. La experiencia internacional sugiere que los grandes cambios son lentos pero posibles. En Colombia, por ejemplo, la caída de los capos históricos permitió el surgimiento de nuevos retos, pero también avances en paz social y reconstrucción. México puede aprender de estos procesos, adaptando soluciones a su propia realidad. Lo más importante es reconstruir la confianza entre ciudadanos y gobierno, garantizar justicia real y proteger a los más vulnerables. Sin eso, cualquier esfuerzo será superficial. Epílogo. El eco de la violencia y la dignidad.
Hoy el CJNG sigue ahí, mutando, acechando. Pero México también está vivo. En cada madre que busca, en cada periodista que investiga, en cada joven que elige estudiar en vez de delinquir. La violencia deja cicatrices, pero también enseñanzas. El futuro no está escrito. Cada decisión, cada acto de valentía o de silencio, suma. El monstruo puede ser grande, pero la dignidad colectiva es más fuerte. Queda mucho por sanar, mucho por reconstruir. Pero mientras haya memoria, arte, resistencia y sueños, habrá esperanza. Y eso, aunque parezca poco frente al horror, puede ser el principio de un cambio real. Porque, como dice otro viejo dicho, el pueblo que no se rinde nunca es derrotado. México en la era del narco. El tiempo de la incertidumbre. La historia del CJNG es mucho más que la biografía de un capo o la evolución de un cártel. Es la crónica de un país atrapado en la era del narco, donde la violencia y el miedo conviven con la vida cotidiana. Muchos mexicanos han aprendido a leer el peligro en el aire, a distinguir entre balazos y cohetes festivos, a identificar las señales invisibles que separan la normalidad del caos. La llegada del CJNG marcó el inicio de un nuevo ciclo. Antes, los viejos cárteles funcionaban bajo códigos casi arcaicos. Existía una lógica del silencio, acuerdos tácitos, cierta línea roja que no se cruzaba. El CJNG rompió con todo eso. La violencia dejó de ser selectiva y se volvió espectáculo, herramienta de control masivo. Ya no importaba solo el negocio, importaba el mensaje, el dominio total, la imposición del miedo. En la actualidad, la sombra del CJNG atraviesa todo el territorio mexicano. Desde los pueblos de la Sierra Michoacana hasta los puertos turísticos del Pacífico, pasando por grandes ciudades y comunidades rurales, el cártel ha dejado huella en la economía, la política y la cultura. No hay región completamente ajena a su influencia. Voces anónimas. Crónica desde adentro. La mejor forma de entender la profundidad del fenómeno narco es escuchar a quienes lo viven. Una maestra de primaria en Tepalcatepec recuerda el día que los niños dejaron de jugar en el recreo tras un tiroteo. Aprendieron a tirarse al suelo, a guardar silencio. Los juegos cambiaron. Ahora juegan a los narcos y soldados. Un joven de Zamora, forzado a servir como halcón, relata: al principio tenía miedo, luego se te hace rutina. Te acostumbras a vivir así. Lo peor es cuando te das cuenta que nadie, ni la policía ni el gobierno, va a ayudarte. Un agricultor extorsionado cada cosecha narra: pagas porque no tienes opción. Si denuncias, pierdes todo. Si te resistes, te matan. Mejor te acostumbras. Algunos dicen que el narco es justo porque ayuda a los pobres, pero eso es mentira. Solo ayudan para controlar. Una madre buscadora en Jalisco confiesa: no tengo miedo de morir, solo de que mi hijo quede en el olvido. Lo único que pido es saber dónde está. Son miles de voces, todas distintas pero unidas por el mismo sentimiento de impotencia y resistencia. La metamorfosis del crimen, del narco tradicional al crimen del siglo XXI. El CJNG no solo cambió las reglas del narcotráfico, creó una nueva forma de crimen organizado adaptada al siglo XXI. Sus células funcionan como franquicias autónomas, capaces de negociar, combatir, infiltrar y desaparecer según las necesidades del momento. En vez de una jerarquía rígida, utilizan redes flexibles que complican la labor de inteligencia policial. En tecnología han ido más allá que cualquier grupo criminal mexicano anterior. Sistemas de comunicación encriptada, uso masivo de drones y software espía, ciberataques y hackeo de bases de datos gubernamentales, manipulación de redes sociales. El CJNG es tan eficiente con las armas como con los algoritmos. El lavado de dinero no es solo una operación financiera, sino una estrategia de expansión. A través de inversiones en el sector inmobiliario, restaurantes, bares, empresas de transporte y comercios digitales, el cártel penetra cada vez más en la economía formal. Grandes cantidades de capital se mueven en criptomonedas, dificultando el rastreo internacional. 32. México en el escenario global. Un laboratorio de desafíos. El avance del CJNG ha convertido a México en un laboratorio mundial de desafíos para la seguridad, la economía y la justicia.
Las lecciones aprendidas en este país sirven de advertencia y aprendizaje para otras naciones amenazadas por el crimen organizado transnacional. Los vínculos con mafias europeas y asiáticas, la exportación de drogas sintéticas, la influencia en mercados globales y la capacidad de corromper instituciones internacionales han obligado a organismos como la ONU, Interpol y Europol a reconsiderar sus estrategias. El modelo mexicano, carteles con poder de Estado, violencia extrema y adaptabilidad tecnológica, podría replicarse en otros contextos si no se responde con inteligencia y cooperación global. Estados Unidos ha reforzado la seguridad fronteriza, aumentado la presión diplomática y redoblado las acciones de la DEA. Sin embargo, la demanda de drogas sigue siendo un motor imparable que financia al CJNG y a sus rivales. El narco como cultura. Entre la resignación y la rebeldía. La influencia del CJNG y otros cárteles ha dado origen a una subcultura compleja, la narcocultura. Corridos, vídeos, ropa de marca, tatuajes, slang propio, fiestas y rituales. Para algunos jóvenes, el narco no es solo una amenaza, sino un modelo a seguir. Representa poder, riqueza y respeto en un mundo donde las instituciones fallan. Al mismo tiempo surgen resistencias, colectivos artísticos, rap y poesía urbana, murales que denuncian la violencia, grupos de teatro comunitario. En las universidades y barrios, jóvenes desafían la narrativa oficial, cuestionan el glamour narco, buscan alternativas de identidad y futuro. El debate es intenso. ¿Cómo romper el ciclo de fascinación y miedo? ¿Es posible construir una narrativa alternativa que celebre la dignidad y la memoria en vez del horror? El narco y la descomposición del tejido social. Una de las consecuencias más graves de la era CJNG es la erosión del tejido social. La confianza entre vecinos se ha debilitado. La cooperación comunitaria, indispensable para resistir la violencia, se fractura bajo el peso del miedo y la sospecha. En muchos pueblos la figura del soplón o informante es tan temida como la del sicario. La paranoia es arma de control. Nadie sabe quién trabaja para el cártel, quién es aliado, quién es víctima. Las familias viven en secreto, los jóvenes emigran, los ancianos se encierran. El narco ha impuesto una cultura de silencio que solo se rompe con actos heroicos, casi siempre anónimos. El sistema educativo y sanitario ha sido golpeado. Maestros y doctores abandonan comunidades por amenazas. Escuelas y hospitales funcionan con recursos mínimos o bajo protección criminal. En algunos casos, el CJNG provee materiales, construye canchas, organiza fiestas patronales, buscando legitimar su control a través de la ayuda social. 35. Entre la justicia y la venganza. El dilema mexicano. El dolor provocado por la violencia narca genera sed de justicia, pero también riesgo de venganza. Algunas comunidades han formado grupos de autodefensa, armándose para resistir al CJNG y otros cárteles. En ocasiones, estos grupos terminan replicando la lógica del crimen. Ajustes de cuentas, extorsión, abuso de poder. El Estado mexicano enfrenta un dilema. ¿Cómo proteger a la población sin militarizar la vida civil? ¿Cómo castigar a los culpables sin pisotear derechos humanos? ¿Cómo romper el ciclo de impunidad que alimenta la violencia? La respuesta sigue siendo incierta. El sistema judicial, saturado y corrupto, rara vez brinda justicia verdadera. Muchas familias siguen esperando respuestas sobre desaparecidos, asesinatos, desplazamientos. La impunidad es una herida abierta. 36. Historias de esperanza. Lo que no se rinde. A pesar del horror, la historia de México está llena de resistencia. En cada región surgen historias de esperanza. Maestros que vuelven para enseñar, médicos que atienden bajo amenaza, periodistas que investigan a pesar del peligro, jóvenes que crean proyectos culturales para alejar a otros del narco. Las madres buscadoras son símbolo de esa dignidad. Mujeres que recorren desiertos y sierras, cavando con sus propias manos, exigiendo justicia y verdad. En muchas ocasiones logran descubrir fosas clandestinas, devolver identidad a los desaparecidos, dar paz a otras familias. En barrios urbanos, iniciativas de arte comunitario, deportes y apoyo psicológico han logrado rescatar a decenas de jóvenes del reclutamiento criminal. El cambio es lento, pero real. Cada historia rescatada, cada vida salvada, es una victoria silenciosa. Reflexiones finales. El monstruo y el espejo. La historia del CJNG es en cierto sentido un espejo de México. Refleja sus heridas y contradicciones,
su capacidad de adaptación y su profunda desigualdad, pero también su fortaleza, su ingenio, su capacidad de soñar en medio de la noche más oscura. No hay respuestas fáciles. El CJNG no es solo un enemigo externo, sino el resultado de décadas de abandono, corrupción, impunidad y olvido. Combatirlo implica mucho más que balas o cárceles. Exige reconstruir instituciones, dignificar la vida, devolver esperanza y sentido a quienes han perdido todo. El futuro está abierto. La historia demuestra que ningún imperio criminal es eterno. Pero para que cambie la realidad, es necesario atreverse a mirar el monstruo de frente, a nombrar el miedo, a organizar la resistencia. El cierre, el país que queremos. La última palabra la tienen quienes día tras día se niegan a ceder. Quienes levantan la voz en las plazas, quienes abrazan a sus hijos con esperanza, quienes siembran en la tierra arrasada, quienes crean, quienes luchan, quienes sueñan. Porque México no es solo violencia ni narco. México es también fiesta, risa, amor, memoria, dignidad. Un día la historia del CJNG será solo un capítulo más, una advertencia y un recordatorio. Lo que sobreviva será lo mejor del pueblo, su capacidad de resistir, de reinventarse, de exigir justicia. Hasta entonces el relato continúa, y en cada palabra, en cada testimonio, en cada acto de valentía cotidiana, se escribe el futuro de un país que, pese a todo, nunca ha dejado de buscar la luz. 39. La expansión imparable, del local al global. El crecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación no fue un accidente ni una simple consecuencia del caos. Fue un proceso calculado, sistemático y estratégico que superó los límites regionales para convertirse en un actor global del crimen organizado. A partir de sus raíces en Michoacán y Jalisco, el CJNG extendió sus tentáculos a más de 23 estados mexicanos, instalándose en ciudades clave y controlando rutas de tráfico que conectan América, Europa y Asia. Este crecimiento se sustentó en una combinación letal: violencia extrema, innovación tecnológica y sofisticación financiera. En poco más de una década, CJNG pasó de un grupo local a una estructura criminal con influencia en más de 10 países. Su red de distribución de metanfetamina y fentanilo domina varios mercados internacionales, desplazando a competidores históricos y desafiando a autoridades de múltiples jurisdicciones. Las alianzas estratégicas con organizaciones internacionales como la 'Ndrangheta italiana y la Yakuza japonesa no solo facilitan el tráfico de drogas, sino también el lavado de dinero y la protección mutua frente a las fuerzas del orden. Estas conexiones evidencian una dimensión transnacional que redefine las formas clásicas del narcotráfico. El impacto en la política mexicana. Corrupción y poder. Uno de los aspectos más preocupantes del CJNG es su capacidad para infiltrar y corromper las estructuras políticas mexicanas. Desde alcaldías hasta altos cargos estatales, el cártel ha logrado comprar lealtades y controlar procesos electorales. Esta penetración no solo garantiza impunidad, sino que permite acceder a recursos públicos, contratos y decisiones estratégicas. La relación entre narcos y políticos crea un círculo vicioso. El dinero ilegal financia campañas, las autoridades favorecen intereses criminales, y la violencia se legitima o se tolera para mantener el statu quo. Esta simbiosis genera una crisis institucional profunda, donde la democracia y la gobernabilidad se ven amenazadas. Este fenómeno no es exclusivo de México, pero en este país adopta formas especialmente complejas debido a la debilidad de los controles institucionales y la impunidad histórica. Para revertirlo, se requieren reformas estructurales, fortalecimiento del Estado de Derecho y participación ciudadana activa. La transformación del narcotráfico, tecnología y métodos modernos. El CJNG ha sido pionero en la adopción de tecnología avanzada para sus operaciones. Además de drones para vigilancia y ataques, utilizan sistemas de comunicación encriptada para proteger sus redes, softwares especializados para evadir la detección y métodos logísticos que incluyen vehículos blindados, túneles sofisticados y transporte marítimo oculto. La digitalización de sus actividades les permite expandirse con rapidez y adaptarse a cambios regulatorios o tácticos. El uso de criptomonedas y plataformas fintech facilita el movimiento de fondos sin dejar rastros, complicando el trabajo de las autoridades financieras internacionales. Esta modernización representa un desafío global,
pues requiere que las fuerzas de seguridad y cooperación internacional evolucionen a la par para anticipar y neutralizar estas nuevas amenazas. La dimensión social. Comunidades atrapadas. En las zonas bajo control del CJNG, las comunidades viven una realidad marcada por la violencia, el miedo y la precariedad. Muchos habitantes sufren desplazamientos forzados, pérdida de empleos legítimos y acceso limitado a servicios básicos. Los programas sociales que el cártel ofrece, como reparto de despensas o construcción de infraestructura, no son actos de altruismo, sino mecanismos para consolidar el control y cooptar a la población. En paralelo, el reclutamiento forzado o voluntario de jóvenes se intensifica, perpetuando el ciclo de violencia. La pérdida del tejido social es uno de los daños más profundos y difíciles de reparar, pues afecta no solo el presente, sino también el futuro de estas comunidades. 43. El CJNG y la crisis de derechos humanos. La violencia asociada al CJNG ha provocado una crisis humanitaria y de derechos humanos en varias regiones mexicanas. Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desplazamientos masivos son parte del diario vivir. Organizaciones nacionales e internacionales denuncian estas violaciones, pero la impunidad sigue siendo la norma. Las víctimas y sus familias enfrentan un sistema judicial lento y muchas veces cómplice, que limita el acceso a la justicia y la reparación. La protección de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas se vuelve cada vez más urgente frente a la escalada de amenazas y agresiones. La cultura narco. Reflejo y distorsión de la sociedad. El narco ha permeado la cultura popular mexicana, generando una subcultura que mezcla mito, violencia y aspiración. Los narcocorridos, la moda, el lenguaje y las representaciones mediáticas crean un imaginario donde el poder del narco se glorifica y normaliza. Esta cultura es contradictoria. Mientras muchos jóvenes la adoptan como parte de su identidad, también existen expresiones artísticas y comunitarias que buscan cuestionarla y ofrecer alternativas. La batalla por la narrativa es crucial, pues influye en la percepción social y en las decisiones de nuevas generaciones. El CJNG y el sistema de justicia. Retos y debilidades. El combate efectivo al CJNG depende en gran medida de un sistema de justicia funcional y transparente. Sin embargo, la corrupción, la impunidad y la falta de recursos limitan severamente la capacidad estatal. Las investigaciones y procesos judiciales suelen verse entorpecidos por amenazas, sobornos y filtraciones. Los jueces y fiscales están expuestos a presiones que pueden modificar el curso de la justicia. Fortalecer estas instituciones es indispensable para cortar el ciclo de violencia y consolidar el Estado de Derecho. 46. Resistencia y esperanza. Historias de lucha. A pesar del panorama sombrío, existen múltiples iniciativas de resistencia y reconstrucción social. Organizaciones civiles, colectivos de búsqueda, proyectos culturales y educativos trabajan para mitigar el impacto del CJNG y reconstruir comunidades. Estas acciones, aunque pequeñas en comparación con la magnitud del problema, son fundamentales para recuperar la dignidad y la cohesión social. El apoyo internacional y la solidaridad local son elementos claves para potenciar estas iniciativas. El papel de la cooperación internacional. La lucha contra el CJNG trasciende fronteras y requiere coordinación global. La cooperación entre agencias policiales, judiciales y financieras de México, Estados Unidos y otros países ha generado operativos exitosos, congelamientos de activos y arrestos. Sin embargo, la capacidad del cártel para adaptarse, la burocracia y la corrupción complican los resultados a largo plazo. El fortalecimiento de estos mecanismos y la adopción de nuevas tecnologías son retos prioritarios en la agenda internacional de seguridad. Reflexiones finales y llamados a la acción. La historia del CJNG es la historia de un fenómeno complejo, que combina violencia, poder económico, corrupción y transformación social. Combatirlo no es tarea sencilla ni rápida. Requiere voluntad política, reformas profundas, compromiso ciudadano y colaboración internacional. Más allá de estrategias represivas, es vital invertir en desarrollo social, educación y justicia para ofrecer alternativas reales a las comunidades afectadas. La transformación de México depende de la capacidad para enfrentar este monstruo con inteligencia, coraje y esperanza. Epílogo. Hacia un futuro distinto. El CJNG sigue siendo una amenaza latente,
pero también es una oportunidad para reflexionar sobre las raíces del problema y las vías para superarlo. México está en una encrucijada histórica. La elección entre perpetuar el ciclo de violencia o apostar por la reconstrucción social y el respeto a los derechos humanos marcará el destino del país y su influencia regional. La historia no está escrita. Depende de todos, gobiernos, sociedad civil, comunidad internacional, construir un camino hacia la paz y la justicia. El legado del CJNG y la memoria colectiva. Finalmente, es imprescindible preservar la memoria de las víctimas y documentar la realidad del narco para evitar que la impunidad y el olvido perpetúen el sufrimiento. La memoria colectiva es un instrumento de resistencia y aprendizaje. Contar estas historias con rigor, sensibilidad y compromiso es fundamental para construir una sociedad más justa y libre. La lucha continúa. Y el futuro, aunque incierto, siempre tiene lugar para la esperanza. Cuentantañuno. El CJNG y la transformación del crimen organizado. La evolución del cártel Jalisco Nueva Generación representa una redefinición del crimen organizado en México y en el mundo. Lejos de ser un grupo de delincuentes tradicionales, el CJNG se ha convertido en un actor multifacético que opera como un estado paralelo, con estructuras políticas, económicas y militares complejas y sofisticadas. Este modelo híbrido combina la brutalidad extrema con inteligencia estratégica, permitiendo un control territorial eficiente y una rápida expansión a nuevas regiones y mercados internacionales. Las células independientes, coordinadas por una red central, funcionan como franquicias que pueden adaptarse a las condiciones locales y diversificar sus actividades ilícitas. La adopción de tecnologías avanzadas, desde drones armados hasta criptomonedas, evidencia una modernización acelerada que desafía las capacidades estatales para combatirlos. La organización no solo trafica drogas, sino que diversifica sus operaciones en extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y cibercrimen. El impacto en las comunidades rurales y urbanas. Las zonas rurales, particularmente en Michoacán, Jalisco y Guanajuato, han sufrido los embates más fuertes. La violencia constante, los desplazamientos forzados y la destrucción del tejido social han dejado cicatrices profundas. En las ciudades, la infiltración en negocios, sindicatos, universidades y medios de comunicación ha ampliado el alcance del cartel. Las extorsiones, secuestros exprés y violencia urbana forman parte del día a día de muchas metrópolis mexicanas. El miedo y la resignación se han instalado en la vida cotidiana, limitando la participación ciudadana y debilitando la democracia. Los jóvenes, atrapados entre la pobreza y la violencia, se ven a menudo seducidos por el narco como vía de escape o poder. Corrupción, impunidad y desconfianza institucional. La corrupción endémica ha sido el combustible que alimenta al CJNG. La compra de funcionarios, desde policías hasta políticos de alto nivel, garantiza una red de protección y acceso a recursos públicos. La impunidad, consecuencia directa, desincentiva la denuncia y perpetúa el ciclo de violencia. Las instituciones encargadas de impartir justicia enfrentan obstáculos sistemáticos que impiden avances reales. Esta crisis institucional genera desconfianza ciudadana y un vacío de autoridad que el cártel aprovecha para consolidar su poder. La economía del terror y el control social. El CJNG utiliza la violencia como instrumento de control social y económico. Las ejecuciones públicas, los mensajes amenazantes y el terror psicológico paralizan comunidades enteras. Al mismo tiempo, la cooptación mediante programas sociales y ayuda humanitaria funciona como una forma de legitimación y aceptación forzada. Esta dualidad fortalece su dominio y dificulta la resistencia. Las economías locales se vuelven dependientes del cartel, distorsionando mercados y limitando el desarrollo económico formal. 55. La cultura narco y la narrativa pública. La representación del CJNG en medios, música y redes sociales ha creado una cultura compleja que mezcla fascinación, miedo y resignación. Los narcocorridos, la moda y los símbolos asociados se han convertido en expresiones culturales que reflejan y alimentan la presencia del narco en la vida cotidiana. Al mismo tiempo existen esfuerzos por parte de artistas, periodistas y activistas para contrarrestar estas narrativas y promover mensajes de esperanza y dignidad. 56. El papel de la sociedad civil y la resistencia. A pesar de la violencia y el miedo, la sociedad civil ha mostrado resiliencia. Movimientos de madres buscadoras, colectivos culturales y organizaciones comunitarias
luchan por la memoria, la justicia y la reconstrucción social. Estas iniciativas enfrentan riesgos constantes, pero son fundamentales para preservar la esperanza y exigir cambios estructurales. La solidaridad y la participación ciudadana son claves para debilitar el poder del cartel y fortalecer el tejido social. 57. Cooperación internacional y desafíos globales. El CJNG opera en un contexto globalizado que requiere respuestas coordinadas entre países y organismos internacionales. Las operaciones conjuntas, el intercambio de información y la cooperación financiera han logrado avances, pero también enfrentan limitaciones debido a la sofisticación del cártel y la corrupción. El crimen organizado transnacional representa un desafío para la seguridad global, y la lucha contra el CJNG debe ser parte de una estrategia integral. El futuro incierto y los escenarios posibles. El destino del CJNG y de México está en una encrucijada. La captura o muerte de líderes puede generar fragmentación y guerras internas, aumentando la violencia. Por otro lado, una consolidación bajo nuevos líderes podría implicar una mayor sofisticación y expansión. La evolución hacia el cibercrimen y otras formas delictivas exige innovación en las estrategias de combate. El papel del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional será determinante en el rumbo de esta batalla. Reflexiones finales. La lucha por México. El CJNG es un reflejo de las contradicciones y retos de México. Desigualdad, corrupción, impunidad y resiliencia. Combatirlo no es solo una cuestión de seguridad, sino de justicia social, reconstrucción institucional y transformación cultural. La historia aún se está escribiendo, y depende de todos decidir qué futuro quiere México. 60. Cierre. Esperanza en la oscuridad. En medio de la violencia y el miedo, la dignidad y la esperanza persisten. Cada acto de resistencia, cada búsqueda de verdad, cada palabra que denuncia es una luz en la oscuridad. México tiene la fuerza para cambiar, para sanar y para construir un futuro donde la violencia no sea la norma, sino la excepción. La batalla continúa, y la última palabra la tendrá el pueblo. El CJNG, un fenómeno que redefine la violencia. El Cártel Jalisco Nueva Generación no es solo una organización criminal. Es un fenómeno social que ha transformado la naturaleza de la violencia en México. Su capacidad para controlar territorios, influir en las estructuras de poder y adaptarse tecnológicamente lo convierten en un caso único y preocupante. La violencia que despliega no es aleatoria ni sin sentido. Es una herramienta de dominación diseñada para aterrorizar y someter. Las masacres, ejecuciones públicas y ataques estratégicos envían un mensaje claro a rivales, autoridades y población civil. El miedo es su arma más poderosa. 62. La relación con la sociedad, entre miedo y dependencia. Aunque es fácil ver al CJNG como un grupo ajeno a la sociedad, su relación con las comunidades es compleja. En muchos lugares se presenta como un mal necesario, llenando vacíos que el Estado no puede cubrir. Seguridad, justicia, servicios básicos. Este papel dual genera un dilema en la población. Por un lado existe rechazo y miedo, por otro, una dependencia forzada que dificulta la resistencia. El control social a través de programas asistenciales financiados con dinero ilícito es parte de su estrategia para ganar legitimidad. El papel de la juventud en la expansión del cártel. Los jóvenes son el eje de la expansión del CJNG. Atraídos por la falta de oportunidades y seducidos por la promesa de poder y dinero, muchos terminan integrándose a sus filas. El reclutamiento es tanto voluntario como forzado. Jóvenes que crecen en zonas controladas por el cartel aprenden desde temprano a normalizar la violencia y el crimen. La narcocultura ofrece modelos de identidad y pertenencia en ausencia de alternativas. Esto representa un reto clave para la prevención y la reconstrucción social. La complicidad institucional y la lucha contra la corrupción. La corrupción es el sostén del poder del CJNG.
Desde policías locales hasta funcionarios estatales, muchos están comprados o amenazados. La lucha contra esta complicidad es fundamental para desarticular la red criminal. Sin embargo, esta tarea enfrenta resistencias internas, falta de recursos y un ambiente de impunidad. Fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de denunciantes es vital para avanzar. El uso estratégico de la tecnología. El CJNG utiliza tecnología avanzada no solo para el narcotráfico, sino para la guerra psicológica y la organización interna. El empleo de drones armados, comunicaciones cifradas, redes sociales y software de espionaje le permite mantener una ventaja estratégica sobre las fuerzas de seguridad. Este uso innovador representa un desafío constante para los cuerpos policiales y requiere capacitación y equipamiento especializados. 66. La dimensión internacional y la globalización del crimen. La expansión del CJNG más allá de México refleja la globalización del crimen organizado. Sus alianzas con mafias internacionales y el tráfico hacia Estados Unidos, Europa y Asia muestran un fenómeno transnacional. La cooperación internacional es imprescindible, pero debe ser acompañada por políticas nacionales coherentes y reformas estructurales. 67. La memoria y el relato. Reconstrucción social y cultural. Contar la historia del CJNG y sus víctimas es una forma de resistencia y reparación social. La memoria colectiva ayuda a prevenir la repetición de la violencia y fortalece el tejido comunitario. Proyectos culturales, educativos y de documentación juegan un papel crucial en esta tarea. 68. La esperanza como motor de cambio. A pesar de la magnitud del problema, la esperanza persiste en México. Los esfuerzos de la sociedad civil, las voces de resistencia y las nuevas generaciones comprometidas son la base para construir un futuro diferente. El cambio es posible si se conjugan voluntad política, inversión social y compromiso ciudadano. 69. Reflexiones finales. El CJNG es un reflejo de las complejidades de México, sus heridas, sus fortalezas y sus desafíos. Para superarlo, es necesario un enfoque integral que combine seguridad, justicia, desarrollo social y cultural. El camino será largo y difícil, pero la historia está llena de ejemplos de transformación y resiliencia. Epílogo. El futuro está en manos del pueblo. El relato del CJNG aún no termina. Cada acción, cada decisión y cada voz cuenta en la lucha por un México más justo y seguro. El pueblo tiene el poder de escribir un nuevo capítulo, uno que deje atrás la violencia y abra paso a la paz.